Y vamos a ir entonces orando. Bien, oye, Dios, te agradecemos por este momento. Nuevamente nosotros acá contigo en los asuntos que tú nos has guiado. Te doy gracias, Dios, por este tiempo, este lunes de cosmovisión, de poder juntos estar extendiendo tu reino, estar en los asuntos a los cuales tú nos has llamado. Hoy, entonces, Dios, queremos decirte que eres tú en nosotros. Te agradecemos por ello y nos disponemos. Amén. Bueno, muy bien, entonces, bienvenidos todos. Vamos a iniciar la cuarta sesión del seminario de esclavitud. Como vemos, este es un tema que pues no se enseña mucho, entonces no es un tema pues que tengamos tanta ilustración en este tema. Y pues hoy vamos a ver un poquito la actualidad de lo que es los conceptos de esclavitud hoy. Vamos a hablar algunas cositas acerca de ello para pues llevarnos a conciencia de que estas leyes bíblicas están allí, pero Dios no quiere que haya esclavitud. Bien, pero también vemos con ellas que también tenemos que luchar a conciencia para que en nuestros lugares pues no haya este tipo de prácticas y si las hay pues tenemos que denunciarlas. Tenemos que como naciones hacer leyes para ir en contra de esta industria, diría yo, esta organización criminal de lo que es la esclavitud hoy. Bien, entonces vamos a ir empezando con ello y voy a compartir aquí pantalla y vamos a ir mirando un poquitito acerca de ello. Bien, entonces vamos a ver acerca de la esclavitud hoy. Bien, entonces, ¿qué nos dice acá la presentación? Ya vimos nosotros lo que era la esclavitud, vimos también las leyes de la esclavitud en la Biblia. Se me volvió pequeño, permítame, lo vuelvo a poner porque se me volvió pequeño. Bien, entonces vamos a mirarlo nuevamente aquí y lo vamos a compartir. Ahora sí, aquí, ya aquí lo debe compartir, perfecto. De una vez grande, perfecto. Ahora sí, bien, entonces acá tenemos la presentación y vimos lo que era la esclavitud, luego vimos leyes de esclavitud y luego vimos algo de historia de la esclavitud. Y hoy vamos a ver como la actualidad de la esclavitud o como dice acá el título de la presentación, la esclavitud hoy. Entonces nos dice, aunque la esclavitud se abolió, ya vimos que se abolió y aquí pues tenemos que ir a la historia. Recordemos que el primer acto de abolición de la esclavitud fue en España de una esclavitud nacional, o sea, una ley nacional. Porque pues a lo largo de la historia vemos hermanos cristianos que lucharon contra esto, pero ya que haya una política nacional, la primera vez que se dio, como lo vimos, fue en España con las capitulaciones para la Avenida del Nuevo Mundo, donde por ley se prohibió esclavizar a los indígenas. Bien, entonces, em, eso es lo primero. Pero, ¿sí? ¿Qué sucedió? ¿Qué había pasado antes? Eso fue 1490 y algo, ¿cierto? ¿Qué había pasado antes si ya cuando vamos a la historia, ¿sí? Vemos que en sí la idea de la esclavitud como tal en lo que fue Europa, pues ya se había eliminado hacia el año 300, ¿sí? En adelante, o sea, después de que Constantino toma Roma, ellos tenían esclavos, pero empiezan a dejar esas prácticas.
y muy accionado por la influencia de la cristiandad, ¿no? En ello. Pero después se retoma esta idea en Europa, pero en el resto del mundo la esclavitud sigue, en África, en América, en Asia. Bien, entonces la esclavitud básicamente siguió, a excepción de algunos tiempos de la historia, en Europa, pero siguió en el mundo. Por lo tanto, lo que llamamos la abolición de esclavitud, pues fue cuando ya en Inglaterra, ¿sí? Hay una ley nacional para abolir la esclavitud de cualquier tipo de persona. Mientras que en España fue los indígenas, ¿sí? En Inglaterra ya fue cualquier tipo de persona. Entonces la esclavitud se abolió gracias a la acción de nuestro hermano William Wilberforce y entonces ya eso que hizo Inglaterra lo siguió la mayoría de naciones en Europa y en América, o sea, Occidente. Pero África tardó más y Asia un poco más. Pero a la larga ya no había esclavitud, ¿sí? Digamos, estamos hablando hacia finales del siglo XIX, de los 1800, pues ya no hay esclavitud de manera sistemática. Sí hay casos, pero ya no hay una cultura esclavista. Bien. Entonces, sí, creemos entonces que pues la esclavitud fue lo que pasó en tiempos antiguos en la historia, sí, en tiempos pasados, pero aún sí sigue pasando. Dice acá que es una tragedia del presente. Es tristemente cierto que sigue siendo en nuestros días un negocio muy rentable para aquellos que la perpetúan. Bien, la esclavitud sigue existiendo de diferentes formas, pero sigue existiendo. Por ello, debe ser un llamamiento a la conciencia para quienes deseamos un mundo más justo, los cristianos. Entonces, los cristianos debemos luchar en contra de la esclavitud. Eh, Hay algunas organizaciones internacionales que luchan contra esto, como por ejemplo la Organización Internacional para las Migraciones, bien. Pero como tal, la Iglesia Católica tiene un poco más de participación organizada en la lucha contra la esclavitud que los demás tipos de iglesia cristiana. Bien. Entonces, en ello tenemos que ver que aunque de pronto no está sucediendo en nuestro barrio, ¿sí? Pero sí nosotros tenemos que tener conciencia de varios factores que vamos a ver de lo que hacen hoy lo que sea esclavitud. Entonces, no es algo solo que ya pasó, sino que aún sigue existiendo. Bien, bien, veamos la siguiente. Ahí, lo voy a pasar. Ahí. Ay, ahora me pasé mucho. Veamos algunos mitos entonces sobre la esclavitud. La esclavitud pertenece al pasado, como ya lo dije, pues ese es el primer mito que ya lo tenemos en el slide anterior. Lo segundo, son relativamente pocas las víctimas de la esclavitud moderna. Y podríamos responder a esta premisa con un sí y con un no, porque comparado con la gente que hay en el mundo, pues sí, pueden ser pocas, ¿sí? Pero comparado, ¿sí? Con la situación de las víctimas es mucho. Bien. Entonces, lo que tenemos que ver es que sí hay personas en esclavitud, bien, y que las cifras siguen aumentando, bien, siguen aumentando cada año. Es lo que hemos visto en el comportamiento de los últimos 25 años. Bien. Otro mito es la explotación con fines sexuales, ¿sí? Ahí quedó con fines junto, permítame, lo vamos a arreglar, porque eso sí se ve muy feo. Vamos a arreglarlo acá. Ahora sí. Bien, entonces, bien. Entonces, la esclavitud con fines sexuales representa la mayoría de los casos de esclavitud moderna. Y este es otro mito que tenemos. ¿Por qué? Porque lo que más se ha denunciado es la explotación con fines sexuales, ya sea
la trata de personas, la pedofilia, bien, este tipo de cosas es lo que más se ha denunciado o más se ha dado a conocer. Entonces creemos que ese es el mayor tema o rubro de cantidad de personas en esclavitud, pero no es cierto. Sí es terrible que haya personas en esclavitud sexual. Recuerden, no sé si todos tuvieron la oportunidad de ver el año pasado, creo que fue ello, ¿sí? O antepasado, no recuerdo ya, la película Sonidos del Silencio, que es una película que sucedió sobre la vida real, que sucedió en Cartagena acerca de la pedofilia. Bien, entonces, claro, eso pasa, es verdad, pero cuando vamos a mirar la esclavitud, sí es un rubro importante, sobre todo por el tipo de esclavitud que es y lo que genera sobre todo con menores, pero hay algunas otras cosas que se presentan en mayor frecuencia y con más cantidad de personas. Entonces vamos a ir mirando. Bien, entonces vamos a ver que normalmente cuando hablamos de esclavitud actual, el tema de trata de personas y delitos conexos a la trata de personas y el tema de trabajo forzoso y las formas modernas de esclavitud. Aunque todo esto es esclavitud, bien, debido a el componente sexual, ¿sí? De que son los derechos más fundamentales de la persona, su derecho a su intimidad. Entonces, la trata de personas y los delitos derivados de la trata de personas muchas veces se estudia por aparte, ¿sí? Pero incluye lo que es la esclavitud. Entonces, vamos a mirar trata de personas y trabajo forzoso. Bien, son dos cosas que tenemos que ver, qué es lo que más se presenta. Dentro de la trata de personas puede haber esclavitud sexual y dentro del trabajo forzoso también, ¿sí? Sino que la forma es diferente, ¿sí? La trata, ¿sí? Tiene que ver con movimiento de personas, mientras que el trabajo forzoso puede tenerlo como no. Bien, bien. Entonces veamos algunas formas modernas de esclavitud. Entonces, el trabajo forzoso es la forma más grande de esclavitud hoy. Tiene que ver con mano de obra. Bien, mano de obra para producción industrial y también agrícola. Bien, entonces trabajo forzoso, trata de personas. Bien, no toda la trata de personas es para de índole sexual. Por eso acá tenemos trata de personas como un rubro aparte y luego viene explotación sexual. Puede haber trata de personas con explotación sexual para la explotación sexual, como puede hacer que no. Puede haber trata de personas para el trabajo forzoso, para la servidumbre, bien, para la experimentación científica, bien. Entonces hay diferentes tipos de estas formas modernas. El trabajo infantil, bien, y acá infantil lo referimos a menores de 12 años, o sea, niños, bien. Ya en algunas legislaciones, este trabajo infantil está reglamentado desde los 14 años en adelante y en algunas, sí, desde los 16. Bien, pero ese es un trabajo juvenil que depende del trabajo, ¿sí? Es reglamentado, es legalizado o no. Bien, bien. Y reclutamiento de menores para lo que son las pandillas, guerrillas, paramilitares y ejércitos. Bien, esos también son formas de esclavitud. Recordemos que la misma JEP, que básicamente es un tribunal diseñado para la guerrilla, la misma JEP de la Jurisdicción Especial para la Paz, dio como resultado que al menos hubo 18.677 personas que fueron reclutadas por la guerrilla de las FARC. Bien. Em, y menores, 18.000 menores. Recordemos que en el
proceso de paz de La Habana, ellos dijeron que nunca reclutaron menores, ¿bien? Que no fue una práctica que ellos hicieron, pero lo que vemos es que, pues en la realidad, claro que hubo este reclutamiento de menores en las zonas donde ellos tenían presencia. Igual también con los paramilitares respecto a, a la gente que ya estaba en pandillas, y acá hay una diferencia que hicieron los paramilitares urbanos, al menos hablando de lo que pasó en Medellín, que fue reclutaron gente que ya estaba en pandillas. En ya los sectores rurales del Magdalena Medio también hubo algo de reclutamiento de menores por parte de los paramilitares, pero el reclutamiento de menores por parte de los paramilitares, pues no fue tan grande como el de las guerrillas. Bien, bien. Entonces, tenemos estas formas modernas de esclavitud y vamos a irlas viendo. Entonces vamos a empezar con el trabajo forzoso. El trabajo forzoso es la forma de esclavitud más grande que hay. Bien. ¿Y qué es el trabajo forzoso? Que hay trabajadores, o sea, gente que está trabajando en condiciones inhumanas. Eso ya se considera trabajo forzoso. No porque todas las condiciones sean inhumanas, sino porque al menos hay una condición inhumana. Entonces, en el trabajo forzoso hay diferentes grados, pero puede haber alguna condición inhumana. Bien, por ejemplo, si hoy se considera trabajo forzoso trabajar en condiciones donde no se esté protegiendo la seguridad de la persona, del trabajador. Bien. Entonces, por ejemplo, mm, se trabaja en una mina y las minas pues tienen que tener los trabajadores protección respiratoria. Bien. Entonces pues tienen que tener sus máscaras para pues tener filtros para no respirar tantas partículas sólidas. Entonces, si se está dando el trabajo, aún así que las demás condiciones sean las correctas, pero hay alguna que no, ¿sí? Entonces ya es un tipo de trabajo forzoso, porque la persona se le está forzando a trabajar a condición de la disminución de su propia vida. Bien, bien. Entonces hay obviamente diferentes tipos de trabajo, pero esas condiciones inhumanas es desde una en adelante hasta pues muchas que se van a ir presentando. Entonces, em, entonces violan sus derechos. Ahora, aquí también es importante entender en el trabajo forzoso que los derechos son dados, los derechos del trabajador, ¿sí? Pues vienen respaldados por la Organización Internacional del Trabajo y para cada tipo de trabajo, pues van a haber algunos derechos específicos, como el derecho a la protección si estamos en un trabajo de riesgo. Bien, aquí nosotros en Colombia tenemos, gracias a la ley, a los derivados de la ley 100 que se dio para lo que fue las pensiones y la organización de las pensiones eh, con las administradoras de riesgos profesionales, creo que ya no se llaman así, pero así era cuando se llamaron primeramente, pues se categorizaron los riesgos laborales. ¿Bien? Y eso fue un gran adelanto para evitar el trabajo forzoso. Bien. Entonces, aquí tenemos algunos derechos que están siendo afectados de los trabajadores, como por ejemplo, trabajar 7 días por semana sin recibir una remuneración a cambio. Bien. Hay trabajos donde trabajan 2 semanas y descansan, o trabajan 3 semanas y descansan una. Bien, eso se puede hacer teniendo remuneración, dependiendo del tipo de trabajo, pero acá es un trabajo donde al menos trabajaron, ¿sí? Un día más del día de descanso que dice la ley, y ahí ello pues parte del principio bíblico de 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, ¿sí? Eh,
Y si se pasa a trabajar, o sea, 7 días donde no hubo el día de descanso y no hay remuneración, eso ya se considera como un trabajo forzoso. Bien. Eh, Aún así, la persona podría trabajar con remuneración ese día de descanso, pero no puede pasar de 2 semanas. O sea, al menos cada 2 semanas tendría que tener ese día de descanso o a menos que sea trabajar 3 semanas y descansar una o algo así, que ya sea ese tipo de contratos. Bien, bien. Entonces, importante entender que ya allí es un trabajo forzoso, ¿sí? También muchas veces sí hay remuneración, ¿bien? Pero la remuneración, sobre todo en lo que es el trabajo agrícola, em, se da, ¿bien? Se da y es que hay una remuneración muy poca, pero las personas están aisladas, trabajando en lugares lejos de centros urbanos y entonces no consiguen sus recursos básicos solo en una tienda del mismo, sí, empleador esclavista. Entonces a la larga él les paga, pero luego recibe de nuevo ese dinero. Esto no es nuevo. Esto lo vemos desde la época de los irlandeses y está narrado en un libro muy bueno. Permítame, aquí se los paso, se los muestro. Bien. En este libro, eh, cómo los irlandeses salvaron la civilización global. Bien. Y básicamente es un libro de la acción de Patricio, bien, o San Patricio, de Patricio en la evangelización de Irlanda. Bien, ¿qué sucedía? ¿Qué vemos nosotros? Vemos que ellos en Irlanda, em, ellos en Irlanda tenían pues esta idea esclavista, bien, esta idea esclavista la tenían y estos esclavos eran para plantaciones, pero les pagaban. Y lo que vemos es que tenían una remuneración. Y así entonces los irlandeses se diferenciaban de los ingleses, que los ingleses estaban en la esclavitud, mientras que los irlandeses no. Bien. Entonces, eso pues realmente a la luz de la esclavitud pues se veía que no, pero a la luz de la verdad lo que veíamos es que, eh, que sí estaban haciendo esclavitud. ¿Por qué? Porque les pagaban. Entonces, Patricio se regala a ser uno de esos trabajadores en esclavitud, digamos, ¿sí? Unos de esos trabajadores así que sí les pagaban. Y recordemos pues la historia de Patricio, y es que pues les pagaban, pero ellos mismos pues se gastaban ese dinero que les pagaban en la taberna, que era pues del mismo dueño de la plantación, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos por allí. Y, y entonces, pues ahí tenemos nosotros, pues esta idea. Entonces, Patricio, él se vende, o sea, se regala como esclavo para eso, y aunque le pagaban, la única forma de ellos de adquirir algo era en la taberna y pues además de venderles cosas para sus necesidades básicas, pues también les vendían pues cerveza. Entonces, esa fue pues digamos la forma que encontró Patricio de poder guiar, digamos, a esta idea de la evangelización de ellos. Entonces, en este libro, aquí lo vemos,
pues se narra muy bien cómo era el tipo de esclavitud que a la larga decían los irlandeses que no era, ¿sí? Pero pues sí era, ¿no? Entonces, eso es importante verlo. Y esa es una de las ideas esclavistas allí en, em, en Irlanda. Bien, bien. Otra de las cosas que vemos es, y voy acá a volver a compartir, entonces es que aunque sí recibían dinero o remuneración, entonces esa remuneración no era pues realmente un sueldo para que ellos pudiesen vivir porque estaba de nuevo controlada por ellos mismos. Bien, entonces vamos a irnos acá de nuevo a nuestra presentación. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Ay, están trabajando sin remuneración o con poca remuneración y también la gente no tiene libertad de salir, sino que están siendo vigiladas. Muchas veces están intramuralmente, ¿sí? O vigiladas por personas, ¿sí? Mm, por ejemplo, hay lugares donde el Estado no llega y hay un ejército privado, unos colectivos, unos paramilitares que controlan una región y en esa región pues todas estas personas trabajan, digamos, por ejemplo, acá en Colombia lo podemos ver en el Putumayo, en el Cauca, acerca de la producción de marihuana y de cocaína. Bien. Entonces, pues la gente a la larga no puede salir de ese trabajo, aunque sí les pagan. Entonces, también si la gente no es libre de renunciar a un trabajo, entonces, y migrar, irse de allí, entonces también es una condición para el trabajo forzoso, que es un tipo de esclavitud. Bien, bien. Veamos entonces algunas cifras. Se calcula que hay 21 millones de personas bajo la esclavitud del trabajo forzoso. 11,5 millones mujeres, 9,5 millones hombres. Y de esos 21 millones, 5,5 son menores de edad. Bien, en el trabajo forzoso. De nuevo, aquí no estoy hablando de la explotación sexual, sino solo del trabajo forzoso. Esta mayoría de menores de edad se concentra en África y en Asia. Bien, bien. Entonces tenemos estas cifras. Comparado, como decíamos al principio, pues comparado no es que sea tanto, ¿sí? Con toda la gente que hay, pero pues es bastante, ¿cierto? 21 millones de personas. Estas son cifras de la Organización Internacional del Trabajo a 2022. Bien, bien. Entonces, veamos un poco entonces más cifras. El trabajo forzoso en la economía privada, y acá tenemos que ver que hay tres tipos de economía en las naciones: la economía privada, la economía pública y la economía solidaria, ¿bien? Donde están las mutuales y las cooperativas, ¿bien? Pero aquí en el caso de la economía privada, o sea, gente trabajando para una persona privada o una organización o una entidad o una industria privada, ¿sí? Genera 150 mil millones de dólares por año, ¿sí? Entonces, claro, como tú no le pagas lo que es a la persona, entonces, pues genera esto. Recordemos cómo hay algunas demandas internacionales, sobre todo en China, em, por este tipo de trabajo forzoso hacia la economía privada. Bien, bien. También está el trabajo doméstico, eh, la agricultura, la construcción, la manufactura y el entretenimiento. Bien. Trabajo doméstico tiene que ver con personas que hacen las labores domésticas, ¿sí?
y que están bajo trabajo forzoso. ¿Por qué? Porque aunque se les está dando comida y dormida, ¿sí? Pues no tienen un pago, ¿sí? Por su trabajo, aunque puede ser menor porque ya se les está dando algo, ¿sí? Pero no tienen el pago ni tienen las condiciones de seguridad social. Bien. La agricultura. La agricultura, entonces, también, sobre todo en lugares de cosecha estacionaria, Europa, Estados Unidos, bien, Asia. mm, Entonces es una temporada en la cual vienen migrantes a trabajar en la agricultura, a los cuales se les paga, pero se les paga menos de la legalidad que se le deberían pagar porque muchos de ellos son inmigrantes ilegales. Bien, entonces el hecho de esta migración ilegal pues abre la puerta al trabajo forzoso. Entonces tenemos varios casos, los más conocidos pues son Estados Unidos con los inmigrantes ilegales mexicanos o también España y Francia con las cosechas de la uva. Bien, allí en esta parte de agricultura, inclusive en Colombia. En Colombia con la cosecha de café, porque pues el café, debido a la orografía de Colombia, pues el café se siembra en montaña y eso hace que no sea fácil recolectarlo con maquinaria, ¿bien? Y tiene que ser personas. Y estas personas, entonces se les paga su jornal mucho más bajo, ¿sí? Aprovechándose de alguna de las situaciones de vulnerabilidad que dan para el trabajo forzoso, que las vamos a ver más adelante. Una de ellas, por ejemplo, es la migración, y en el caso, pues, de la migración venezolana, pues hemos visto como en lugares como el Huila, sur del Huila, eh, el jornal ha bajado debido a que hay venezolanos que eh, les prefieren trabajar por menos con tal de conseguir trabajo. Entonces, pues van a cosechar pagándoseles pues mucho menos. Bien, bien. Aquí hay un sector que es la manufactura, que es un sector industrial en el cual se utilizan personas muchas veces en lugar de maquinaria o personas cuando tienen que ver, se necesita un trabajo más específico y no es delicado, sino de atención. Bien, a veces en los sectores floricultores, bien, o en los sectores industriales en sí, cosa que sucede mucho en China y que hay empresas pues que han sido demandadas por ello. Bien, y también en el entretenimiento. Bien, acá en el entretenimiento tiene que ver no con la trata de personas de forma sexual, pero sí eh, con bares, con, digamos, eh, sobre todo, todo lo que va girando alrededor del turismo, ¿bien? Pero sin entrar en la parte de explotación sexual. Entonces, eso también hay allí como entretenimiento. Y pues la migración. La migración es algo muy importante para que se dé el trabajo forzoso y también con algunos pueblos indígenas también son vulnerables al trabajo forzoso. Bien, bien. Entonces, veamos la siguiente. Eh, entonces, de esos 21 millones que vimos, 19 son explotadas por individuos o empresas privadas y 2 millones por el Estado o grupos rebeldes. Bien. Esto principalmente se da en África y en Medio Oriente, países árabes. ¿Sí? Esto que es por parte del Estado y algunos países del sur de Asia también, ¿sí? Como Myanmar, ¿sí? O Bangladesh. Bien. Allí también podemos tener este tipo de esclavitud dada por el Estado. Bien. Em, de estos 19 millones que son explotados por individuos o empresas, 4,5 millones son víctimas de explotación sexual forzosa. Bien, entonces, el trabajo forzado que tienen es sexual. Bien, entonces, como vemos, el tácito que teníamos es que la mayoría de gente en esclavitud es sexual, pero no.
¿sí? De los 19 millones hay 4,5, ¿sí? Que son en esclavitud sexual forzosa. Veamos entonces ahora, para entrar en este tema de la esclavitud sexual forzosa, lo que es la trata de personas. ¿Qué es la trata de personas? Es el que mediante violencia u otra forma, amenaza, coacción, privación de la libertad, fraude, engaño, abuso de poder, si hay alguna línea de poder o autoridad, bien, ya sea de jefatura o ya sea militar o ya sea política, ¿sí? O de una situación de vulnerabilidad de la víctima, como por ejemplo migración, ¿sí? O pobreza. Ahora más adelante vamos a mirarla, pero me voy a poner acá la chaqueta porque empezó a hacer frío. Bien, em, concesión, recepción de pagos, cualquier beneficio, ¿sí? Capta, transporta, traslada, acoge, recibe o retiene a otro. Bien, para su salida o entrada del país con fines de explotación. Entonces, la trata de personas, ¿sí? Se tipifica, ¿sí? Con el transporte de la persona, ¿sí? Fuera de su localidad. Es decir, alguien entonces que está, digamos, en Barranquilla y y es víctima de trata de personas para ir a Cartagena, ¿sí? Ya es trata de personas, ¿sí? Porque salió de su propia localidad. Cuando es en la propia localidad, ¿sí? Entonces, muchas veces se trata como trabajo forzoso. Bien, ahora, la legislación respecto a lo sexual es más dura respecto al delito de trata de personas que al de trabajo forzoso. Bien, entonces muchas veces los abogados, si es localmente, prefieren defender a los criminales por trabajo forzoso que por trata de personas. Bien, pero si ya sale del lugar donde vive, entonces sí es necesariamente trata de personas. Bien, bien, entonces esto es lo que es la trata de personas y veamos, vamos a ver algunos elementos de la trata de personas. Entonces tenemos acá qué conductas hay para la trata de personas. ¿Qué conductas tienen los delincuentes para este delito? Lo primero, captación. Ellos están buscando personas. Bien. Es más, ¿sí? La trata de personas de mulas del narcotráfico, ¿sí? ¿Sí? Es un delito que se puede tipificar como trata de personas. Además de narcotráfico, ¿sí? A la red que está enviando también se le imputa trata de personas, porque la persona va a veces con engaño, pero a veces no. A veces la persona sabe que está llevando droga, sabe que le van a pagar, ¿sí? Bien, pero sí fue captada por ellos. O sea, la persona no fue que era amigo de alguien que estaba en el negocio y dijo, venga, yo me meto en ese negocio, sino que fue captada. Y si hay captación, entonces hay trata, ¿sí? Porque era alguien que no estaba dentro de ese negocio y lo metieron dentro de ese negocio. Yo creo que acá varios, varios hemos visto alerta aeropuerto, ¿cierto? Yo creo que varios vimos alerta aeropuerto o lo hemos visto y vemos pues todas estas situaciones que tienen estas personas que pues están en estas ideas de esclavitud por el narcotráfico. Entonces es algo importante verlo allí y, y tratarlo correctamente, porque estas personas también pueden ser víctimas de trata. Si ustedes me recuerdan alerta de aeropuerto, ven que siempre los agentes les preguntan acerca de la organización, ¿sí? Pero la gente pues no habla allí acerca de la organización porque pues teme pues represalias a, pues de estos de estas personas, ¿cierto? Entonces, esa es la captación. Vamos a volver a nuestra presentación. Entonces, tenemos la captación. Entonces, si hay captación, hay trata. Bien, ahora, si yo ya estoy en el negocio y no me captaron, sino que yo fui
¿sí? No soy amigo, tengo un vínculo con el negocio, entonces ya no hay tipificación de captación. Bien. Ahora, conducta, transporte, ¿sí? El transporte, ¿sí? Es que esa persona haya salido de su localidad. Por eso lo que hablábamos de que si sale de su localidad, se puede tipificar la trata de personas. Traslado. ¿Qué diferencia hay entre transporte y traslado? Transporte es que la persona salió engañada, pero traslado es que hubo alguien de la organización criminal que fue por la persona y la transportó. El traslado es una forma de agravar el delito de trata, ¿sí? Es más suave transporte que traslado. Bien, entonces el traslado también es tipificado, ¿sí? Y también la acogida o recepción de una persona. Es más, una persona que reciba a la gente que está en trata, porque esa noche van a dormir y van a seguir en el viaje, ¿sí? Si esa persona, sabiendo que las víctimas están en trata, esa persona solo por haberlas acogido, también es directamente responsable de la trata de personas. Bien, entonces la acogida, la recepción de una persona que con el conocimiento de trata también es un delito. Entonces estas son las conductas que más o menos se tienen para la trata de personas. Veamos entonces ahora los más. Los medios. Entonces, ¿qué medios se usan para la trata de personas hoy? ¿Sí? En el tipo de esclavitud actual. Entonces, obviamente, nadie quiere ser víctima de la trata de personas, entonces tiene que haber fuerza. ¿Sí? La fuerza es lo primero y ahí entonces, cuando hay fuerza, entonces hay tipificaciones como secuestro. Por eso, el hecho de que las penas por secuestro sean mayores que las penas por trata, entonces cuando se les tipifica, se les acusa de secuestro, pues las penas son mucho mayores. Em, ¿Hubo alguna muerte que hubo de alguna muchacha hace unos años acá que salió a una discoteca borracha y que con otros, y al fin la mataron estos otros, y la botaron del carro, algo así, pero a ellos se les tipificó secuestro, ¿sí? ¿Por qué? Porque los videos evidencian que ella no quería ir y ellos la obligaron a ir. Entonces, el secuestro, ¿sí? Em, es pues un agravamen de la fuerza. Entonces puede haber fuerza, engaño, muchas veces no hay fuerza, sino son engañadas las personas. Lo vemos fácilmente en, en los casos de trata de personas en México, de colombianas, de mujeres colombianas en México. eh, Acerca de todas estas mujeres para el narcotráfico, eh, no para el narcotráfico, digamos, para esclavas sexuales de la región, en las regiones donde hay narcotráfico en México. Rapto, entonces este rapto acá hay una diferencia de raptar a la persona, pues secuestro, ¿sí? Pero muchas veces el secuestro se llama cuando fue fuerza. Rapto puede ser que se citó a la persona, fue engañada, se citó para hablar con esa persona, no para que se la llevasen, pero como fue engañada, allí se la llevaron. Y eso es rapto. Entonces muchas veces no hay fuerza, es engañada para, bueno, vamos para este lugar, terminamos de hablar en este lugar y resulta que es raptada. Bien, coerción, entonces es obligada, eh, a veces chantaje entra allí, coerción, chantaje, fraude. Entonces aquí el fraude es diferente al engaño porque el fraude ya tiene que ver también no solo con palabras, sino con acciones para el engaño, ¿sí? Documentos, videos, bueno, varias cosas que pueden ir a que la persona sea engañada mediante fraude. Muchas veces también amenazas, sobre todo en las regiones rurales. En las regiones rurales, la población es amenazada por grupos al margen de la ley y de allí entonces es una gran alimentación para la trata de personas, abusos de poder también, em, muchas veces de poder laboral también pasa.
Recuerden el caso de el alcalde de Chipaque, que por abuso de poder vulneró a una mujer y la abusó y la entregó hacia la trata de personas. Y pues cualquier otra situación de vulnerabilidad. En ese caso, muchas veces son la migración y la pobreza. ¿Y cuál es la finalidad de la trata de personas? Explotar a la persona, ¿sí? Explotación lucrativa, normalmente en primer punto sexual o trabajo forzoso también. Hay trata de personas hacia el trabajo forzoso y hacia la esclavitud. Notemos acá que la esclavitud está como un ítem, aunque a la larga la esclavitud incluye la explotación sexual y el trabajo forzoso, pero acá se refiere, ¿sí? Es a personas, ¿sí? Que em, se hayan llevado, ¿sí? Con un motivo específico. Por ejemplo, ya no para trabajar o explotación sexual, sino, por ejemplo, para ejércitos, ¿sí? O em, también para muchas, también repoblación de lugares, ¿sí? También se han llevado personas para eso. Servidumbre y también el tema de órganos, ¿bien? Entonces, de comercio de órganos, ¿sí? Eso también existe, ¿bien? Entonces, son algunos elementos de la finalidad de la trata de personas. Entonces, en sí la trata de personas es el consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier forma de explotación, ¿sí? O sea, en el caso de la trata de personas, si la víctima que sea mayor de edad da consentimiento a esa explotación, eso carece de efectos jurídicos cuando, ¿sí? El agente explotador haya incurrido en cualquiera de los elementos anteriores. ¿Por qué? Porque antes en la ley se tenía que no, como es mayor de edad, pues ella decidió o este decidió, entonces yo lo exploto porque él está de acuerdo. No. Entonces, así la persona no haya sido coaccionada, sino a veces por ignorancia, siendo mayor de edad, ¿sí? Ha dado consentimiento para esta trata, ¿sí? Entonces no se puede defender jurídicamente esa trata por el consentimiento de la persona mayor. En el caso del menor, sí, no hay ni siquiera consentimiento. Bien, por eso es que lo que más vemos de denuncias de trata de personas es de gente que es menor de edad. Bien, eso es lo que más vemos. Veamos ahora el trabajo forzoso. Todo trabajo, ¿qué es el trabajo forzoso? Es todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Bien, entonces, cualquier acción, trabajo o servicio, ¿sí? Que una persona tenga que hacer, ¿sí? Bajo coerción, amenaza, ¿sí? Que no es voluntariamente. Bien. Inclusive puede ser, como dijimos anteriormente en el caso de trata, ¿sí? Puede ser que la persona diga yo voluntariamente quiero hacer eso, pero por ignorancia, si desconoce que está siendo abusada hacia el trabajo forzoso. Bien, eso también pasa. Veamos algunos elementos generales del trabajo forzoso. Entonces, el primero, trabajo o servicio personal. Bien, bien, tiene que existir un trabajo. La persona tiene que, sí, habérsele hablado o no, pero haber sido efectuado un trabajo o servicio. Puede ser que no haya sido efectuado, pero que se le habló. Si no se le habló y ya hizo el trabajo o servicio, entonces también se considera como trabajo forzoso. Para que se considere trabajo o servicio, no necesariamente tiene que haber un contrato, ¿sí? Sino básicamente tiene que haber una línea de autoridad, ¿sí? Y un tiempo del trabajo, una línea de autoridad y un horario. Bien, para ello. Entonces, tiene que existir el trabajo o servicio personal y una amenaza. Bien, una amenaza o una coacción, la persona es coaccionada para hacer ello en contra de su voluntad. Bien, hay diferentes tipos de coacciones y dependiendo del tipo de coacción, unas son más agravadas que otras. Bien,
Y también en el caso del trabajo o servicio personal también. Hay diferentes tipos de trabajo. Unos son más agravados que otros. Bien. Y la tercera, pues, que es en contra de la voluntad de la persona. Bien. Entonces, em, cuando se va a evaluar un caso de trabajo forzoso, entonces se evalúa que haya existido ese trabajo, que haya existido la amenaza, que no haya consentimiento y que aún así, si es pago, ¿sí? Sea irrelevante la remuneración, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque a veces les pagan lo legal, pero la persona está en contra de su voluntad, ¿bien? Entonces eso se considera también trabajo forzoso, ¿sí? Ahí entonces la amenaza es para que no se vaya. Bien, o tiene vigilancia afuera, eso ya es una amenaza. Existe un trabajo, pero se le está pagando lo legal. Bien, entonces muchas veces en el trabajo rural, agrícola o rural minero, bien, sucede esto. ¿Sí? La gente le pagan lo que es, pero está en contra de su voluntad y se considera también un tipo de esclavitud, un tipo de trabajo forzoso. Bien, bien. Entonces, muchas veces la remuneración llega a ser irrelevante en el estudio del caso. Bien, ahora veamos entonces medios de comisión del trabajo forzoso. ¿Cómo es que la gente llega a cometer este delito? Cualquier medio que se use para producir el trabajo forzoso, ¿sí? Debe comprobarse que fue en contra de la voluntad del trabajador. Bien. Entonces, aquí no hay una lista como en el anterior de trata de personas que vimos unos medios. Aquí no, aquí cualquier medio, si está en contra de la libertad, de la voluntad de la persona, entonces se considera un medio válido para el trabajo forzoso. Bien, si la persona no quiere trabajar. Ahora, aquí hay que aclarar algo. Hay personas que tienen contratos a término fijo. Entonces tienes que acabar el contrato en 6 meses. Se te acaba tu contrato, no, pero yo me quiero ir ya. Eso no se considera trabajo forzoso porque hay un contrato. Bien, a un término fijo, bien, pero si la persona, aunque tiene un contrato a término fijo, quiere irse, debe poder renunciar e indemnizar al contratante, ¿sí? Con lo que diga el contrato respecto a quien incumpla el contrato y pueda indemnizar, bien, pero aún así que se tenga un tiempo definido para que se acabe el contrato. Si a la persona no se le permite renunciar, bien, entonces se puede considerar como trabajo forzoso. Bien, bien. Entonces, medios posibles, ¿qué medios pueden haber? Entonces, violencia, amenazas, engaños, fraude, abuso de una situación de poder. Muchas veces hay situaciones de poder, como recuerde, por ejemplo, lo que pasó, que ahora a veces pasa en los puestos políticos. Te doy un puesto, te vas a ganar tanto dinero, pero de ese dinero me tienes que dar a mí una parte, porque yo soy el que mensualmente me das a mí una parte de tu sueldo. ¿Sí? Eso, sí, es un abuso de una situación de poder. Bien. Entonces, entonces puede ser también trabajo forzoso, porque aunque a la persona se le está pagando, la persona, sí, em, pues se le está exigiendo desde antes parte de su sueldo. Bien. Aunque la persona lo haga a voluntad. Puede comprobarse como trabajo forzoso. Bien. Em, bien. Abuso de una situación de vulnerabilidad de la víctima. Entonces, cualquier situación de vulnerabilidad puede ser propicia para cometer el delito de trabajo forzoso. Veamos los factores asociados al trabajo forzoso. Entonces, población en situación de pobreza extrema. Cuando la gente está en pobreza extrema, pues cualquier trabajo sirve, ¿sí? Pero cualquier trabajo sirve, pero pues se aprovechan de la situación de la persona para pagarles menos, para no pagarles, ¿bien? Para engañarlos con los pagos. Si te voy a pagar en un mes, te voy a pagar y nunca les pagan, ¿bien? Entonces, eso sucede y eso es una idea de trabajo forzoso, la pobreza extrema.
También la ausencia del Estado en las zonas más vulnerables, lugares donde no hay tanta presencia del Estado, lugares selváticos, lugares alejados, lugares recónditos, ¿sí? Entonces hay más vulnerabilidad para el trabajo forzado. Discriminación, gente que es discriminada, ya sea las personas o su grupo cultural, ¿sí? Y también, pues, que no haya, o sea, el desempleo y la informalidad también son atenuantes para el trabajo legal y son agentes de crecimiento del trabajo forzado. Carencias educativas también, los niveles educativos bajos hacen que pues la gente sea fácilmente engañada y también pues debido a que pues no tiene habilidades educativas, pues los trabajos que puede encontrar son trabajos que son más propicios para el trabajo forzoso. También leyes inadecuadas o ausencia de protección de víctimas. En Occidente, o sea, Europa y América, hay leyes sobre esto. Pero cuando vamos a mirarlo en África o en Asia, ¿sí? Y Medio Oriente, no hay leyes, muy pocas leyes, ¿bien? Acerca del trabajo forzoso. Muchas veces el trabajo forzoso puede ser, ¿sí? Deliberadamente ignorado por la política económica de una nación, porque le conviene que haya trabajo forzoso, ¿sí? Para su productividad. Entonces a veces es ignorado. Bien, y también la gente no sabe acerca de esto, de que puede denunciar, de que es un delito, de que tiene algunos derechos laborales para ello, y también otro, la migración. La migración, sobre todo la migración ilegal, pero también la legal. Pero la migración en sí también es un factor que se asocia a el trabajo forzoso. Muchas veces estas personas son despojadas de sus pasaportes, de sus papeles y son engañadas que se les está proveyendo un viaje, un viaje que fue súper costoso y tienen que pagar el viaje, se les está proveyendo comida y dormida, techo, uniforme, ropa, entonces pues son engañadas así y pues han migrado y no ahora está en una situación de que no pueden migrar nuevamente, ¿no? Entonces también son factores allí asociados. Veamos algunos agravantes que tiene el trabajo forzoso. Es decir, ya vimos el delito, esta esclavitud moderna, pero hay unos agravantes. El caso de menores, ¿sí? El caso de menores es un agravante al trabajo forzoso, aunque sean jóvenes, ¿sí? Eh, Entonces, ya si son mayores, pues está el delito, pero no se agrava. El agente que comete el delito en el marco de las actividades de una persona jurídica. O sea, hay una persona jurídica y algo constituido, una empresa, o es el contexto de una actividad económica organizada. No fue algo que fue algo circunstancial, sino bueno, estamos acá sembrando esto y vamos a venderlo, ¿sí? Entonces hay una actividad económica organizada, por lo tanto hay una conciencia de plural, común, de que se iba a poner a estas personas en este tipo de esclavitud, que es el trabajo forzoso. Tercero, si el agente tiene a la víctima bajo su cuidado o vigilancia por cualquier motivo o mantiene un vínculo de poder, de superioridad o autoridad. Bien, que le impulse a el trabajador a depositar la confianza en él. Bien, entonces aquí tiene que ver ya con el control de la persona, con la vigilancia, con esa misma amenaza. Muchas veces son por las armas, ese vínculo de superioridad o de autoridad. Bien, bien. Y veamos eh, otros tres. El agente es familiar de la víctima hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esto es también bastante agravante. ¿Por qué? Porque el hecho que sea familia quiere decir que se conocen y se genera un grado de confianza. Bien, entonces aquí no solo hay em, culpabilidad, sino
también hay dolo, ¿sí? La persona está planeando, ¿sí? El trabajo forzoso. Bien, también cuando el explotar a la persona es la forma de el explotador de subsistir. Muchas veces estos explotadores son solo intermediarios para proveer trabajadores para una organización más grande, una empresa, bien, y le pagan una comisión y esa es su forma de subsistencia. Bien, entonces esta persona está subsistiendo haciendo un delito. Bien, y también cuando es más de una víctima. Bien, la pluralidad de víctimas también es un agente agravante. Bien, bien, entonces acabemos como unas ideas generales. Bien. Veamos más. La víctima tiene discapacidad. Bien, esto es clave. Vemos muchas veces que personas con inteligencia límite, ¿sí? Con algún tipo de discapacidad, son reclutadas para el trabajo forzoso, ¿sí? También adultos mayores, ¿bien? Uno diría, no, pero un adulto mayor pues no va a tener la energía para trabajar. Sí, hay diferentes tipos de trabajo forzoso, ¿sí? Bien, y muchas veces estos adultos mayores, sí, pues se acostumbran a tener un lugar donde dormir y comer, sí, sin, y ser pues víctimas del trabajo forzoso, sí, muchas veces. Bien, em, también cuando el trabajo forzoso produce una lesión en la salud de la persona, bien, o está expuesta a un peligro a su salud. ¿Sí? Por ejemplo, el trabajo forzoso en minería, en socavones, ahí hay un peligro, entonces eso se agrava este delito. Bien. Y también que el trabajo forzoso se derive de la trata de personas. Entonces, como vimos, la trata de personas también puede ser hacia el trabajo forzoso. Pero si esta persona viene de la trata de personas, es más agravante el delito de trabajo forzoso. Bien, bien. ¿Qué grupos son vulnerables al trabajo forzoso? Veamos. Entonces tenemos grupos discriminados, ya lo vimos, sector informal, extrema pobreza, mujeres, niños y migrantes. Como vemos acá, hay hombres. Vimos que sí, los hombres son bastantes, pero hay más mujeres en trabajo forzoso que hombres. Pero ¿por qué aquí, aunque hay tanta cantidad de hombres, no se considera un grupo vulnerable? ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos de los hombres, ¿sí? Aunque están en trabajo forzoso en contra de su voluntad, ¿sí? Iban a trabajar, ¿sí? Sino que fueron engañados. Mientras que en el caso de mujeres, niños y migrantes, o ya sea migrante, hombre o mujer, por la condición de inmigración, pues fueron reclutados. Entonces, ahí hay una diferencia, cuando es coaccionado o cuando, sí, pues a la larga fueron engañados, pero no fueron coaccionados al engaño. Entonces, esos son algunos de estos grupos vulnerables. Bien, entonces hoy podemos ver ejemplos de esclavitud y es algo que sigue existiendo. Nosotros tenemos que enseñarle a la gente, a nuestros hermanos, que esto sigue existiendo para que esté en conciencia. Dios va a llamar a personas que luchen contra la trata de personas y contra la trata de personas hacia la esclavitud sexual o el trabajo forzoso. Entonces, ¿qué vemos hoy? Vemos, por ejemplo, aquí algunos casos globales de esclavitud hoy. Por ejemplo, trata de blancas en Cali, ¿sí? Vemos aquí eh, cómo hay reclutamiento de, en este caso, mujeres, ¿sí? Hacia el trabajo sexual, especialmente en Europa, Tailandia e Indonesia. Bien, bien, ese tipo de delitos, eso lo vemos hoy, estos son noticias. Bien, también trabajo de menores, especialmente en Asia y en África. Bien, Asia y África, trabajo de menores. Bien. Inclusive muchas veces esos menores son alquilados para el trabajo por sus padres o por sus acudientes. Bien, bien. También eso es más que todo África y Medio Oriente, trabajo de menores. Trabajo de mayores en el trabajo forzoso
lo vemos más en China. Bien, en China es ya trabajos mayores. Bien. Y acá vemos un sector que, digamos, es muy popular en cuanto al trabajo forzoso, que son los cultivos, las cosechas, ¿no? Y acá tenemos este material, Primavera en el Camino de las Lágrimas. Es una novela corta de César Vidal, el historiador cristiano, acerca de la esclavitud hoy. Es un libro hecho por Editorial Jucum precisamente para luchar contra la trata de personas y enseñar y el trabajo forzoso y enseñar a los jóvenes acerca de los riesgos de esto y de la situación que está pasando en el mundo. Se llama Primavera en el Camino de las Lágrimas, bien, de César Vidal. Bien, entonces esto sigue existiendo. ¿Cómo entonces vamos a nosotros a empezar con lo que ya hacemos, con el ministerio donde servimos? Podemos contribuir a la solución del problema de la esclavitud en nuestro lugar. De pronto en nuestro lugar no vemos eso, ¿sí? Pero hay, puede haber, ¿sí? Bien, vemos aquí en Colombia los principales lugares de trata de personas tienen que ver con la explotación sexual y tenemos que es Cali y Cartagena y Cali, en ese orden. Pero también tenemos Pereira, no con explotación sexual, sino también con trata de personas hacia el narcotráfico o también organizaciones reclutadoras de prostitución, pero no como trata de personas, no en contra de la voluntad. Bien, si ustedes se ponen a mirar los vuelos directos que salen de Pereira, ¿sí? Hay vuelo directo de Pereira a Panamá, ¿sí? A Cancún, bien, a República Dominicana, bien, a Puerto Rico, a San Juan, bien, a lugares turísticos del Caribe, bien, también a Río de Janeiro. Entonces, ¿por qué hay esos vuelos directos? ¿Sí? Bien, y básicamente porque hay pues toda una organización de prostitución. Pereira es el primer lugar donde más prostitución hay de mujeres eh, voluntariamente fuera de Colombia. O sea, son pereiranas. Bien, primer lugar. Y también Cali, Cartagena, Medellín. Bien, esos son los lugares. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar con lo que ya hacemos, tener algo de solución de estos problemas? Pues primero orar y también, ¿sí? Pues dar conciencia a las personas acerca de esta situación. Bien, eso es algo que podemos ver. Y acá, pues tenemos algunos materiales sugeridos para que desde jóvenes, los jóvenes ya empiecen a entender algo acerca de esta problemática. Acá tenemos, por ejemplo, la vida de John Newton. John Newton, todos estos son Editorial Jucún, los tenemos nosotros acá, los distribuimos acá para Colombia. Em, John Newton, es su libro, esta es la biografía de John Newton, de esclavista a abolicionista. John Newton es el compositor de la canción más importante de la historia cristiana, que es Amazing Grace, y que trata pues de la esclavitud, ¿no? Sí, Amazing Grace. Eh, Esa es la vida de John Newton. Está la vida de William Wilberforce, muy buen libro para gobierno, para aprender sobre gobierno civil y cómo él trabajó con el gobierno para abolir la esclavitud. Triunfo de la justicia, la vida de William Wilberforce. Bien, bien de la serie Vidas con legado. Bien, John Newton es de la serie de los cristianos porque pues él se arrepiente de ser esclavista, compone, es evangelizado y compone pues Amazing Grace y se vuelve pues un pastor muy reconocido. Bien, y tenemos pues el que les habíamos comentado ahorita, Primavera en el Camino de las Lágrimas, de César Vidal, ya novela, ficción basada en hechos reales, pero novela histórica. Y pues, esta es una problemática en África acerca de el trabajo forzoso, ¿bien? Y la esclavitud actual. Bien, Primavera en el Camino de las Lágrimas. Bien, muy bien. Entonces,
Eh, Esto, digamos, es una un panorama de lo que es la esclavitud hoy. Como ven, pues no profundicé en la parte de esclavitud sexual, bien, de trata de personas a lo sexual, porque de eso, pues, no es que tengamos suficiente ilustración, pero hemos escuchado algo. Mientras que a veces de trabajo forzoso o trata de personas para otras cosas, pues no hemos escuchado tanto. Bien, bien, entonces tenemos acá esta idea, estas ideas, y con esto pues es un desafío a que estemos conscientes de que este problema pasa. A veces en Colombia no lo tenemos tan cerca, en Bogotá o en el centro del país, pero sí lo podemos ver en Cartagena, lo podemos ver en Medellín, en Cali, bien, y también pues en las zonas donde hay conflicto. Bien, ahí podemos ver un poco más de esta idea. Bien, bien. Entonces, bueno, vamos a pasar a tiempo de preguntas. Voy a mirar el chat o comentarios, bien, de este tema. Y aquí veo el chat. No hay nada. Si alguien pues tiene algún comentario puede levantar la mano y lo podemos ver y le podemos dar la palabra. Bien. Bien, todo bien. Bien, hermano Víctor. Hermano Víctor Mi Manuel. hermano Oscar y hermanos, muy buenas noches. Viendo, no entrando en detalle, pero viendo lo que su merced nos acaba de comentar, es el problema de los cultivos ilícitos en Colombia, la minería ilegal en la región del Chocó y en la ciudad. Yo he notado personas indígenas que son tomadas para trabajar en los semáforos para pedir limosna. No sé hasta qué punto nuestro gobierno, tanto local como a nivel nacional, esté manejando eso, porque se está generando un problema bastante grave. Cuando hubo el secuestro de este niño en Cali, en las cercanías de Cali, salió a la luz algo sobre la minería legal y algunos trabajos que se estaban haciendo. Lo del Catatumbo también ha mostrado cómo los cultivos ilícitos hacen que las personas sean sacadas de su territorio. Entonces no sé hasta qué punto, cómo su merced nos podría explicar esa parte y cómo el gobierno entra a influir o a manejar ese tipo de manejos de esas personas que son, yo diría, forzadas a trabajar, algunas veces obligadas porque hay gente armada a su alrededor, o otras, como los indígenas, por comida. Quisiera, su merced, si me pudiera ayudar con eso. Bien, correcto, hermano Víctor Manuel. El hermano Manuel acá nos hace a poner en la palestra estos problemas que tuvimos en Bogotá con los indígenas en Vera, que estaban en el Parque Nacional. Ahorita hay otros, pero no son iguales. Pero los que estaban, básicamente, el gobierno del alcalde Galán pudo sacarlos. Primero, no había tenido voluntad de sacarlos, pero debido a que pasaron dos cosas, entonces se dio la necesidad de moverlos y fue una, pues problemas de salud de los niños, pero pues eso pasa todo el tiempo, ¿sí? Pero la otra fue que se descubrió que estaban bajo una red obligados a pedir limosna en los semáforos estos indígenas, dándole producido a otros y les daban comida y un poquito de dinero, ¿sí? Bien, pero estaban bajo trabajo forzoso. Bien, entonces eso pasa y eso pasó aquí en Bogotá. Bien, entonces la idea precisamente es esta, ver que esto puede pasar y puede pasar en Colombia y pasa. No somos grandes en este tema, ¿sí? Occidente no es tan grande, más Europa, más que todo Europa que América, las dos Américas, pero existe, ¿sí? Existe la problemática. También en esta parte de la minería legal, de los cultivos ilícitos, podemos ver varios casos allí que se pueden tipificar y también vemos que hay algunos en situación de conflicto que están en trabajo forzoso como colaboradores del grupo insurgente, ¿sí? Recuerden que en la guerra del paramilitarismo contra la guerrilla,
Bien, si el campesino le ayudaba a la guerrilla, entonces era colaborador de la guerrilla y lo mataba el paramilitar. Pero si le ayudaba al paramilitar, entonces era colaborador del paramilitar y me lo mataba la guerrilla. Pero en ambas situaciones estaba forzado por las armas, ¿sí? Entonces, eso también es un trabajo, se puede considerar como un trabajo forzoso, ¿sí? Porque está amenazado, se dan condiciones de amenaza y tiene que hacer un trabajo, tiene que hacer una labor. ¿Cuál es? Conseguirle comida al grupo insurgente. Bien, entonces eso puede pasar, pasa en lugares allí donde hay pandilla y pues la población civil se ve involucrada en ello. No han prosperado mucho estas cuestiones de trata de personas y trabajo forzoso en lugares de víctima eh, de orden público, porque aunque se pueden hacer esos procesos, pues hay unos procesos que se hacen más urgentes que tienen que ver con pues la violación del orden público, la rebeldía, que son procesos un poco más, digo, no tan individuales, sino más generales del grupo armado. Entonces la fiscalía prioriza a través de la fiscalía tiene un departamento, una dirección de la fiscalía que se llama de evaluación y contexto. Y la dirección de evaluación y contexto lo que hace es priorizar en qué se va a acusar a la gente. Pero no, eso quiere decir que hay cosas que aunque se cometieron, no se va a acusar a los infractores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por el contexto se priorizan unas sobre otras. Bien. Entonces, en estos lugares donde hay conflicto, digamos, sobre todo ligado al narcotráfico, a cultivos ilícitos, Catatumbo, Putumayo, Nariño, Cauca, eh, casi no tenemos casos de esto, aunque sucede. Sucede, pero no hay casos de la vida real, precisamente porque se han priorizado otros casos. Pero los casos donde no está esa presencia de ese componente de violencia, entonces esos son los casos que se tienen, como el de los indígenas acá, como redes de prostitución o de modelos webcam en Medellín, también en Cali también se tiene, inclusive también en los llanos para la parte agrícola hubo unos sembradíos de palma que tuvieron algunas, digamos, demandas sobre trabajo forzoso allí. Entonces, y pues en minería ilegal, pues también hay. Aquí en minería legal en Suárez, en el Cauca, no lo mismo, es una situación de violencia y entonces no se prioriza eso. Pero sí hubo unos casos en el Bagre. El Bagre es la parte de oro de Antioquia y el Bagre, pues como sabemos, fue una fuerte presencia paramilitar, pero ya después de que pasa Justicia y Paz, se pierde mucho poder allí el paramilitarismo, tratan de entrar em, algunas pandillas, pero a la larga baja mucho la presencia de violencia en estos lugares y empieza entonces ahora a priorizarse el tema de trabajo forzoso minero, ¿no? Y inclusive tanto la minería ilegal allí y la misma compañía mineros demandó por trabajo forzoso a minería ilegal. Bien, por trabajo forzoso y esos son casos puntuales que existen acá en Colombia. Pero sí son casos que no son tan ligados a la idea de orden público, de rebelión sobre todo, porque se priorizan más pues los, las acusaciones generales que las particulares. El problema aquí de trabajo forzoso y trata de personas es que si no se evidencia la organización, que hay una organización, ¿sí? Entonces es algo individual y es más difícil. En el caso de trata de personas es más factible encontrar organizaciones, pero en el caso de trabajo forzoso sí hay, pero no es tan factible. Entonces, por eso tenemos más conocimiento de, jurídico, de demandas, de lo que es trata de personas que trabajo forzoso, aunque hay más trabajo forzoso que trata de personas en el mundo en la esclavitud actual. Bien. El ejemplo del libro de César Vidal, de Primavera en el Camino de las Lágrimas, es un ejemplo de trabajo forzoso en Sudán, ¿sí? Y es de la vida real y gracias a eso que pasó,
¿sí? Es que se empieza luego la guerra civil entre Sudán, que a la larga en 2015 terminó con la separación de Sudán y Sudán del Sur, bien, siendo Sudán musulmán y, perdón, sí, Sudán musulmán y Sudán del Sur cristiano, bien. Entonces, eso sucedió y pues por eso pues toma ese hecho histórico César Vidal para recrear pues esta idea de cómo fue que se llegó allí a que estos cristianos empezaron a trabajar en contra del trabajo forzoso. Por eso se llama Primavera en el Camino de las Lágrimas. Bien, pero es un muy buen libro para jóvenes sobre todo. O sea, es para cualquier persona, pero digamos, es una novela corta para que un joven pueda empezar a entender que esto pasa en el mundo, ¿no? Y de pronto, pues, sean desafiados a través de ministerios a cuidar estas partes. Aún nosotros no tenemos como tal organización la esclavitud actual en el mundo, pero estamos empezando a darla a conocer y pues este seminario pues es un esfuerzo para ello. Bien, entonces, bueno, muchas gracias a todos. Voy a anunciar el siguiente mes y el siguiente mes orando y también ya consultándole a Sara. Vamos a hacer un mesecito con este material que es el nuevo libro, pero va a incluir el libro para ustedes, ¿sí? Para las personas que se inscriban, se les va a dar el libro, incluye el libro, porque pues hay aquí varios que han sido fieles durante algunos diferentes seminarios, entonces incluye el libro, no el envío, pero sí el libro, no el envío para los que están fuera de Bogotá, en Bogotá también, no incluyen el envío, pero sí el libro. Bien, entonces les vamos a enviar el libro a los que se inscriban y vamos a hacer en julio 4 lunes de conmovisión, ya que Sara me dijo, ya que vas a lanzar este material, volvamos a tocar este tema. Yo este tema lo toqué con ella hace como 3 años. Eh, Sí, sí, Oscar, buenas noches. Hola, Sara. Hola, Y hace como 3 años que hicimos como una serie de gobierno civil. sí, Bien, señor. pero pues ahora lo vamos a tocar como está en el libro, porque ahí cuando lo enseñamos, solo enseñé lo que, pues los versículos bíblicos y ya, ¿cierto? Pero ahora pues vamos a enseñar un poquito más. No voy a enseñar el libro en sí, ¿sí? Pero sí como el fundamento del libro. El libro obviamente tiene más explicación y pues por eso queremos que lo tengan, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Sara, pues por ese tiempo para Julio y bueno, en eso vamos a estar trabajándoles, les vamos a enviar la publicidad y bueno, va a incluir el libro. Wow, muchas gracias. Eso sí es una sorpresa, Oscar, y gracias por esa generosidad. Así que Bueno, eso que nos ayude a animarnos a inscribirnos, porque es como un complemento a lo que se había visto hacía más o menos 3 años. ujú, No es lo mismo, es un complemento muy, muy importante para la época que estamos justamente pasando en muchas naciones y sobre todo en Colombia. bien. Entonces, bueno, ahí les vamos a enviar la información y bueno, ha sido pues para mí pues un privilegio. Yo este tema de esclavitud lo he enseñado pocas veces. Lo he enseñado, es la primera vez que lo enseño online, nunca lo he enseñado online, las otras veces lo he enseñado siempre presencial. Eh, pero, pero bueno, hay que seguir enseñando sobre esto, es un tema casi no hablado pero es un tema que también merece nuestra atención. Entonces, muchas gracias a todos, un saludito a todos, muchas bendiciones. Nos vemos entonces en julio con este siguiente tema y pues muchas gracias, Sara, por este espacio y No, muchas Oscar, bendiciones a a todos. ti gracias y estaremos pasándole la información entonces esta semana y para el tema del envío, pues con los que se inscriban yo coordino para colaborar en esa parte. Al Muchas hermano gracias, Víctor Oscar. Manuel, yo sí se lo llevo, que él vive aquí nomás al lado de mi casa, entonces a él sí se lo llevo. Perfecto. Paso por ahí, le invito un tintico, ¿vale? Muchísimas gracias. Es una bendición volverle a ver. Muchísimas gracias y a Listo. todos. Bueno, muchas Descansen. Muchas bendiciones. gracias. Muchas bendiciones a Gracias, todos. Oscar. Buenas noches. Buenas Un noches saludito para a todos. todos. Muchas bendiciones. Ahora les voy a Sí. publicar el link y la presentación para que la tengan ya en el grupo. Bien, muchas Gracias. bendiciones. Un saludito a todos. Gracias.